Seguimos en esta serie de vectores. Entonces, como les dije, vamos a ver la resta de vectores. Pero antes de eso, como ustedes pueden apreciar, tenemos tres vectores. ¿Qué significará gráficamente la siguiente expresión? Menos A. ¿Qué significa desde el punto de vista vectorial, desde el punto de vista gráfico, menos A? Entonces, como ven ahí, tenemos nuestro vector A. ¿Qué significa? Significa, y aquí viene la respuesta, que voy a tener el mismo vector del mismo tamaño, de la misma magnitud, pero de sentido contrario. Y aquí viene lo que hablan algunos autores de sentido. Entonces, claro, si hacemos esto, vamos a poner aquí, ahí. Perfecto. Entonces, el vector menos A cambió de sentido. ¿Ya? Ese es el vector. Del mismo tamaño, pero distinto sentido. Yo le digo distinta dirección, porque la dirección se mide en un ángulo. Pero esto dejémoslo un poquito para adelante, para cuando empecemos con el estudio analítico de los vectores, es decir, los vectores con números. Entonces, en principio sirve esto. Cambio de dirección, cambio de sentido. Entonces, ¿qué será aquí menos b? Menos b. Menos b es el mismo vector en magnitud, el mismo vector en magnitud, ya. Pero ¿cuál sería menos b? Estimados jóvenes, menos b sería hacia acá. ¿Se fija? Se fija que apunta hacia la izquierda. Cuidado, que algunos alumnos se confunden acá y dicen, no, si este es el negativo porque está apuntando. No, este es el vector que me dieron. ¿Cuál es el negativo de este vector? Cambia de sentido, cambia de dirección. ¿Y cuál sería? Oh, sorry. ¿Cuál sería el menos C? El menos C. ¿Cuál sería el menos C? Entonces, bueno, lo mismo. Tomo el vector, me dan ese vector, y el negativo, bueno, tiene el mismo tamaño, misma magnitud, módulo, pero, vuelvo al lapicito, este sería el menos C. ¿Ya? Entonces, esos son esa es la interpretación de un negativo. O sea, cambia la dirección, cambia el sentido del vector. ¿Ya? Entonces, ahora sí estamos en condiciones. ¿Yo algo ahí? Entonces, estamos en condiciones de responder, por ejemplo, ¿cuál sería la expresión de A menos B? De A menos B, gráficamente. Entonces, todos sabemos, o muchos, la mayoría sabemos, que si yo tengo una resta,
simplemente es una suma del negativo, ¿no es cierto? Esto es lo mismo que eso. Por lo tanto, con eso ya podemos hacer nuestro método, podemos aplicar nuestro método del polígono. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Traer mi vector A, originalmente este es A, ¿ya? Entonces, bueno, acá es más difícil cortarlo, simplemente lo voy a hacer. Lo voy a poner aquí, ya, del mismo tamaño, etcétera. Este es el vector A. Lo voy a adornar aquí. Ya, aquí dije que era siempre el origen. Aquí está. Excelente. Entonces, me piden A menos B. O sea, debo agregarle menos B. ¿Y dónde está menos B? Ahí está menos B, pues señores. Aquí está. Este es el vector menos B. Entonces debo agregarle enseguida a la punta menos B. Entonces lo mismo voy a hacer para no trasladarlo. El menos B es hacia acá. Casi se toca con el vector. Siempre me falta espacio en esta clase de problemas. Del mismo tamaño. Ya, ahí más o menos. Perfecto. Y este es el vector menos B. ¿Ya? Bueno, ¿y cuál sería entonces la respuesta? La respuesta es el vector perdón. Aquí va. Algo pasa que... Ahí sí. Ese es el vector. ¿Ya? Perfecto. Ese es el vector. No olvidar la puntita. Siempre va desde el origen a la punta del otro vector. Ese es el vector resultado. ¿Ya? Se pone así, vector resultado. O puede poner cualquier letra. Pero lo importante aquí, ¿cuál es el vector resultado? El vector A menos B. Ese es el resultado, el vector A menos B. ¿Ya? Excelente. Entonces, haremos otro ejemplo de esto. Voy a borrar aquí. Muy bien. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo. Entonces, acá se pide esta suma-resta, eh, esta operación de vectores, ¿no es cierto? O sea, F1 menos F2 más F3. ¿Bien? Aquí se fija que ya nos vamos aproximando de a poquito a la física. Esto puede representar una fuerza, alguien que está tirando de una cuerda, otra persona que esté tirando una cuerda hacia allá, y otra, o sea, ejerciendo una fuerza hacia allá y otra hacia acá. Todas estas fuerzas, imaginémonos que están actuando sobre un cuerpo, sobre un punto. Entonces, bueno, ya vamos a tener mucho tiempo para hablar de vectores de fuerza. Entonces, ahora simplemente nos dedicamos a hacer matemática. Esto es simplemente matemática que después la vamos a aplicar a la física. Entonces, veamos. Como dije, tomemos, vamos a aplicar el polígono acá, el método polígono para sacar esta expresión que está aquí, ¿ya? Quiero saber cuánto vale gráficamente esa expresión. Entonces, tomo el vector F1, ¿ya? Perfecto. Entonces digo yo, F1 es mi origen. Excelente, listo. Y ahora, ¿qué viene? F2 menos F2. No es F2, es menos F2. Entonces lo que debo agregar es el siguiente vector. ¿Ya? Entonces me construyo el vector F2
o sea, menos F2. ¿Y para dónde está F2? Hacia acá. Este es menos F2. ¿Ya? Entonces, lo traslado, ¿ya? Simplemente, y pongo enseguida, todo esto es como un trencito. Este va poniendo un primer carro, ¿no es cierto? Luego el otro carro, siguiendo del extremo, del vector F-2, que está ahí del mismo tamaño, jóvenes. Eso es muy importante lo que digo. ¿Ya? Aproximado, porque el método gráfico es muy aproximado, como ustedes verán, pero uno puede darse cuenta si las cosas andan bien con los métodos gráficos, como vamos a ver más adelante. Entonces F2 está hacia allá, perfecto. Bueno, y después sigue más F3. ¿Dónde está F3? Aquí. Entonces este sí que lo puedo transportar rápidamente para no estar dibujando tanto. Y F3 lo transporto. Bueno, voy a hacer un truco aquí. Copiar, pegar. Mire, mire qué lindo truco. Y lo pongo ahí. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el resultado? Me dirán algunos. ¿Cuál es el resultado? Siempre es lo mismo. Trazamos, ¿no es cierto? Desde el origen al final. El único que va desde el origen al final. Y, muy importante, tengo que hacer, ¿no es cierto? Ese es el vector resultante. ¿Ya? Excelente. ¿Se fija? Esta expresión matemática que está acá, imaginemos que son los vectores, bueno, son vectores fuerza, están actuando sobre un punto, y si usted ejerce esa fuerza de esa manera, el resultado es una fuerza hacia allá. Acá estamos hablando de vector resultado nomás, ¿ya? Hay que tener importante que esta es una expresión genérica que me indica en este caso F1 menos F2 más F3. ¿Ya? Excelente, pues jóvenes. Entonces, haciendo un pequeño resumen, el método del polígono es un método muy importante para determinar las operaciones gráficas de vectores. Y entendemos que un vector, el negativo de un vector, cambia de dirección, algunos dicen cambia de sentido, ya vamos a explicar bien la dirección, y eso. Entonces nos vemos en el próximo video. Ya, muy amable.